Las reinas vírgenes, que ya están muy pesadas, muy bien alimentadas, se sacuden fuertemente sus alas y se levantan en los aires, donde van a encontrarse y a acoplarse con varios machos. Puede ser hasta 5 machos o más. Sin abandonar el aire, cada reina va a recibir a sus diferentes compañeros con los que se van a parear, y todos ellos morirán 1 o 2 días después del apareamiento. Por lo menos 200 millones de espermatozoides quedan acumulados en la espermateca de la hembra. La espermateca es una, digamos, es una pequeña cámara al interior del cuerpo de la hembra, que puede acumular durante varios años el esperma de los machos con los que se ha reproducido, con los que se ha acoplado. Estos espermatozoides quedan inactivos allá durante un periodo que puede alcanzar incluso 14 años o más, lo cual es, digamos, corresponde a la longevidad máxima que se conoce para una reina. Uno por uno, cada espermatozoide va a ser liberado desde la espermateca para fecundar uno de los óvulos que están en los tubos ovarianos de la hembra. A lo largo de su vida, la reina de las hormigas arrieras producirá hasta 150 millones de hijas, la mayoría de estas hijas van a ser obreras. Cuando la colonia alcanza la madurez, algunas de estas hormigas, hijas de la reina, al desarrollarse no se convierten en obreras, sino en reinas, que son capaces cada una de fundar su propia colonia. La reina también va a producir unos huevos que no son fecundados y que sin embargo se van a desarrollar y generar un nuevo organismo. En este caso, esos huevos van a producir por partenogénesis, es cuando, digamos, se obtiene un organismo sin fecundación. Se obtienen en ese caso machos efímeros. Y esos machos pues también a su vez irán a reproducirse con otras reinas de otras colonias. La prodigiosa fábrica de champiñones que se forma en el hormiguero empieza a generarse desde el momento en que la reina recientemente fecundada, es decir, poco después de haberse apareado con los machos en el aire, inaugura su nido y cría a su primer serie de hijas obreras. Cuando ella llega de su vuelo nupcial, aterriza y en ese momento se amputa las alas, las 4 alas con las que ella estaba, digamos, viajando y realizando sus vuelos nupciales, y en ese momento deja de ser una hembra voladora, y desde ahí se transforma en una hembra que va a estar consagrada a la vida terrestre. En ese caso, cuando ya se ha realizado ese proceso, ella empieza a cavar un pozo vertical en el suelo que va a tener entre 12 a 15 milímetros de diámetro. Cuando ya ha acabado, pues cuando ha acabado un pozo de más o menos 30 centímetros de largo, es decir, cuando ya el pozo está 30 centímetros por debajo de la superficie terrestre, ella va a ampliar el conducto, o digamos ese como túnel, y va a formar una cavidad de 6 centímetros de ancho. Luego, cuando ella se instala en esa cámara para cultivar un nuevo champiñón, un jardín de champiñones, en ese lugar es donde va a poder criar a sus primeras hijas. Pero ¿cómo puede una hembra, una reina, fundar un jardín si cuando se fue de su jardín de origen o de su nido de origen, no se llevó con ella aparentemente
champiñones simbióticos. Es decir, cómo puede volver a generar un cultivo si ella no cargó, digamos, en sus patas un pedacito de champiñón. En realidad no hay ningún problema con esto. Ella se trajo un poco de champiñón con ella, sino que pues no, eso no se ve, digamos así, a, a simple vista. Lo que ella hace es que coge un montoncito de hifos filamentosos del champiñón y se los mete en un bolsillito que tiene al fondo de la cavidad bucal. Entonces ahí lo guarda durante todo el vuelo y simplemente cuando llega ya, digamos, a la cavidad que ella ha cavado en el suelo, ella va a escupir ese pequeño paquete en el piso y su jardín ahí ya empieza a formarse, ya tiene ahí unas hojitas y entonces ya empieza, digamos, ya esas hojas quedan infectadas con el champiñón y ella en ese caso ya puede empezar a cultivar un mini jardín que le va a permitir alimentar a las hijas que van a nacer de los 3 o 6 huevos que ella va a poner en esa pequeña cavidad. Al comienzo, cuando ella pone sus huevos, eh, va inicialmente a separar los huevos del pequeño champiñón y bueno, ella va a acumular los huevos poquito a poco y cuando ya se han acumulado más de 20 huevos y que la masa, digamos, de champiñones se ha multiplicado por 10, ahí sí reúne los huevos y el champiñón. El champiñón ya ha alcanzado un tamaño suficiente que va a permitir alimentar a las hijas que van a nacer de esos huevos. Al final del primer mes, ya digamos que su mini guardería está formada por algunos huevos, algunas larvas y las primeras ninfas. Las larvas digamos que son los bebés hormigas que salen de los huevos y al comienzo parecen unos pequeños gusanitos muy pequeños y las ninfas son las hormigas que están en transformación, es decir, cuando el pequeño como gusanito se va a transformar en una hormiga adulta, primero se va a encerrar en un en una en un estuche, en un pequeño estuche, un poco como hacen las mariposas cuando las orugas se van a transformar ya en adultos, y entonces las ninfas de las hormigas también son, digamos, esa forma intermedia entre el bebé y el adulto hormiga.